Abuelo, mejor quédate en casa. Los niños van a hacer mucho ruido y tú ya no tienes paciencia para eso. Esas fueron las palabras de mi nuera Patricia cuando le pregunté a qué hora vendrían a recogerme para la graduación de mi nieto Carlos. Me quedé parado en la puerta de mi casa, con el traje que había planchado la noche anterior y los zapatos lustrados, entendiendo que para mi propia familia me había convertido en un anciano que estorba en los momentos importantes. Me llamo don Fernando, tengo 78 años, y durante 40 años fui maestro de primaria en la escuela Miguel Hidalgo del pueblo. Enseñé a leer y escribir a 3 generaciones completas, incluyendo a mi propio hijo Roberto, que ahora es ingeniero civil y vive en la capital con Patricia y sus 2 hijos. Toda mi vida la dediqué a la educación, creyendo firmemente que el conocimiento era la herencia más valiosa que podía dejar a las futuras generaciones. Pero ese martes por la mañana, escuchando a Patricia explicarme por qué era mejor que me quedara en casa, entendí que para ellos yo me había convertido en un libro viejo que nadie quiere abrir. Es que Carlos va a estar nervioso, y cuando tú empiezas con tus consejos y tus historias de cuando eras maestro, se pone más ansioso, siguió diciendo Patricia, como si mis palabras fueran una molestia que había que evitar a toda costa. Además, Roberto dice que últimamente repites mucho las mismas cosas, y eso puede ser embarazoso frente a los demás padres de familia. Repetir las mismas cosas, como si la sabiduría perdiera valor por ser repetida, como si las lecciones importantes no necesitaran ser recordadas una y otra vez hasta que se convirtieran en parte del alma. Colgué el teléfono sin protestar, sin explicar que había sido yo quien le enseñó a Carlos sus primeras letras cuando tenía apenas 4 años, quien le había regalado su primer libro de cuentos, quien había pagado en silencio gran parte de su educación privada cuando Roberto pasó por dificultades económicas durante la crisis del 2008. Me quedé ahí, en mi casa llena de libros, diplomas y recuerdos de 4 décadas de enseñanza, entendiendo que mi familia había decidido que mis historias ya no tenían lugar en sus vidas modernas, llenas de prisas y tecnología, que no deja espacio para la memoria y la experiencia de un viejo maestro jubilado. La casa se sintió más vacía esa mañana. Preparé mi café de siempre, me senté en mi silla favorita junto a la ventana y observé a los niños del barrio caminar hacia la escuela con sus mochilas a cuestas y sus uniformes impecables. Algunos me saludaron al pasar, hijos de mis antiguos alumnos que me reconocían como el maestro Fernando, aunque sus padres ya no me buscaran para pedirme consejos sobre la educación de sus hijos como solían hacer años atrás. Esa tarde, mientras veía por televisión una ceremonia de graduación que no era la de mi nieto, recordé las palabras que me dijo mi esposa Elena 3 días antes de morir, hace ya 5 años. Fernando, no dejes que tu silencio se convierta en invisibilidad. Has enseñado a cientos de niños durante toda tu vida, pero nunca le has enseñado a tu propio hijo a valorar realmente lo que tienes para dar al mundo. Le prometí en su lecho de muerte que no lo permitiría, pero ahí estaba yo, 78 años después, sintiéndome exactamente como un maestro jubilado al que nadie quiere escuchar. Elena tenía razón, como siempre. Durante nuestros 35 años de matrimonio, ella había sido mi compañera incondicional, la única persona que realmente entendía la pasión que sentía por la enseñanza y la importancia que tenía mi trabajo más allá del salario modesto que recibía cada quincena. Los maestros no se hacen ricos con dinero, me decía cuando yo me frustraba por no poder darle todos los lujos que merecía, pero se hacen ricos con los corazones que tocan y las mentes que despiertan. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo e se já viveu algo parecido. Sua história pode tocar outras pessoas. Ao dia seguinte, miércoles, decidi hacer algo que no había hecho desde mi jubilación oficial hace 8 años: visitar mi antigua escuela primaria Miguel Hidalgo. Caminé despacio por las calles empedradas del pueblo, saludando a los tenderos que me conocían desde siempre, deteniéndome en el parque central donde solía llevar a mis alumnos para las clases de ciencias naturales, observando los cambios que el tiempo había traído a mi pequeño mundo. La escuela seguía ahí, imponente con sus muros de adobe pintados de amarillo y sus ventanas azules que yo mismo había ayudado a pintar durante mis primeros años como maestro. Los pasillos donde había caminado durante 40 años, las aulas donde había enseñado las tablas de multiplicar a generaciones enteras, el pequeño patio donde había arbitrado miles de partidos de fútbol durante los recreos, todo seguía igual, pero se sentía diferente, como si fuera un museo de mi propia vida profesional. La directora actual, la señora Morales, me recibió con una sonrisa genuina que me recordó por qué había amado tanto mi profesión.
Maestro Fernando, qué gusto verlo por aquí después de tanto tiempo. Justo estábamos hablando de usted en la reunión de profesores de ayer. Me invitó a pasar a su oficina, que antes había sido mi salón de clases favorito, el aula número 3 donde había enseñado a leer a Roberto cuando era apenas un niño tímido y aplicado. ¿Sabe una cosa, maestro Fernando?, me dijo la señora Morales mientras preparaba café en una cafetera eléctrica que definitivamente no existía en mis tiempos. Estamos preparando un homenaje especial para los maestros que han dedicado más años de servicio a esta institución, y su nombre está en el primer lugar de la lista de honor. 40 años enseñando aquí, maestro. Debe haber educado a más de 2,000 niños durante toda su carrera. 2,000 niños. El número me impactó profundamente porque nunca había hecho la cuenta exacta, pero era absolutamente cierto. Generación tras generación había pasado por mis manos, y muchos de ellos ahora eran profesionistas exitosos, padres de familia responsables, ciudadanos productivos que recordaban con cariño las lecciones que habían aprendido en mi salón de clases. 2,000 futuros que yo había ayudado a moldear con paciencia, dedicación y amor genuino por la enseñanza. ¿Sabe qué es lo más curioso, maestro Fernando?, me dijo la señora Morales mientras tomábamos café en tazas de porcelana que Elena habría admirado. Cada semana viene algún exalumno suyo a preguntar por usted, a contar anécdotas de sus clases, a agradecer algo específico que usted hizo por ellos cuando eran niños. La semana pasada vino el doctor Ramírez, el que ahora dirige el hospital regional. Me dijo que usted fue quien lo inspiró a estudiar medicina cuando le enseñó sobre el cuerpo humano en 6º grado. Doctor Ramírez. Por supuesto que lo recordaba perfectamente. Joaquín Ramírez, un niño tímido y extraordinariamente curioso, que siempre hacía preguntas inteligentes durante las clases de ciencias naturales, que se quedaba después de clases para ayudarme a limpiar el laboratorio improvisado que había montado en un rincón del aula, que soñaba con curar enfermedades desde que tenía 10 años. Ver que había cumplido ese sueño me llenó de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. También vino la licenciada Martínez, la que trabaja en el juzgado, continuó la directora. Me contó que usted la ayudó a superar su tartamudez cuando era niña, que le enseñó técnicas de respiración y le dio confianza para hablar en público. Ahora es una de las abogadas más respetadas de la región. Recordé perfectamente a María Martínez, una niña brillante pero terriblemente tímida, que se trababa al hablar y que sus compañeros molestaban cruelmente. Trabajé con ella durante meses, después de clases hasta que logró vencer su miedo. Regresé a casa esa tarde con una sensación extraña y contradictoria. Afuera de mi núcleo familiar inmediato, había decenas de personas que me recordaban con cariño genuino, respeto profundo y gratitud sincera. Personas exitosas y realizadas que consideraban valiosas mis enseñanzas y que seguían buscándome después de años para agradecerme por haber influido positivamente en sus vidas. Pero mi propio hijo y mi nuera me veían como un viejo repetitivo cuyas historias eran aburridas y cuyos consejos ya no tenían valor en el mundo moderno. Esa contradicción me dolió más que cualquier desprecio anterior, más que todas las veces que me habían excluido de reuniones familiares importantes, más que todos los momentos en que habían minimizado mis logros profesionales. Era como vivir en 2 mundos paralelos, uno donde era recordado como un maestro excepcional que había marcado vidas, y otro donde era tolerado como un abuelo incómodo, cuya presencia era más una obligación que un placer. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, iluminada apenas por la lámpara que Elena había comprado para nuestro 20º aniversario, me dediqué a organizar los libros de mi biblioteca personal. Había cientos de ellos, manuales de pedagogía, libros de texto que había usado durante décadas, novelas que leía a mis alumnos durante las tardes de lluvia, enciclopedias que consultaba para responder las preguntas más difíciles que me hacían los niños curiosos. Entre los libros encontré una caja de cartón que no había abierto desde la muerte de Elena. Sabía perfectamente qué contenía, pero no había tenido el valor emocional de revisar su contenido durante todos estos años de viudez. Esa noche, movido por una mezcla de nostalgia y determinación, decidí abrirla finalmente. Adentro estaban todos los tesoros de mi carrera docente que Elena había insistido en conservar a pesar de mis protestas de modestia. Primero, encontré las cartas. Cientos de cartas que mis exalumnos me habían enviado a lo largo de los años. Cartas de graduación donde me agradecían por haberlos preparado bien para la secundaria. Cartas de boda donde me invitaban como invitado de honor. Cartas de padres jóvenes donde me presentaban a sus hijos como el maestro que había cambiado sus vidas. Cartas de profesionistas exitosos que me contaban sobre sus logros
y me agradecían por haber creído en ellos cuando eran niños inseguros. En una de las cartas, fechada apenas 5 años atrás, una exalumna llamada Sandra me escribía: «Maestro Fernando, ahora que soy madre de familia y veo las dificultades que tiene mi hija con las matemáticas, entiendo la paciencia infinita que tuvo conmigo cuando yo era una niña rebelde que se negaba a aprender. Gracias por nunca rendirse conmigo, por buscar maneras creativas de enseñarme, por hacerme entender que la educación era el regalo más valioso que podía recibir. Mis hijos van a conocer su historia porque usted cambió completamente la mía». Leí esa carta 3 veces consecutivas y cada vez entendía mejor una verdad fundamental. Mi verdadero legado no estaba necesariamente en mi familia inmediata, sino en todas las vidas que había tocado a lo largo de mi carrera. Había sido padre de Roberto, pero también había sido maestro de 2000 niños que ahora eran adultos productivos y felices. Esa perspectiva me ayudó a entender que mi valor como persona no dependía exclusivamente del reconocimiento de mi hijo y mi nuera. También encontré en la caja las fotografías que Elena había tomado durante mis años de servicio. Fotos de festivales escolares donde aparecía dirigiendo obras de teatro con niños disfrazados, fotos de ceremonias de graduación donde recibía reconocimientos por mi labor educativa, fotos de excursiones escolares donde aparecía rodeado de estudiantes sonrientes en museos y sitios históricos, fotos de experimentos científicos que realizaba con materiales improvisados para hacer más emocionantes las clases de ciencias naturales. Una foto en particular me conmovió profundamente. Era de mi último día de clases antes de jubilarme. Elena había llegado sin avisarme y había capturado el momento exacto en que mis alumnos de 6º grado me daban una serenata de despedida que habían preparado en secreto. En la imagen se podía ver perfectamente la emoción en mi rostro, las lágrimas que no pude contener, el abrazo grupal que me dieron al final de la canción. Había sido uno de los días más emotivos de mi vida, el cierre perfecto de 4 décadas dedicadas completamente a la educación. Luego, encontré los diplomas y reconocimientos oficiales que había recibido durante mi carrera, todos cuidadosamente enmarcados por Elena, a pesar de mis protestas de que no era necesario. Maestro del año en 5 ocasiones diferentes. Reconocimiento al mérito educativo otorgado por la Secretaría de Educación del Estado. Medalla por 40 años de servicio docente ininterrumpido. Diploma de honor por implementar técnicas pedagógicas innovadoras en escuelas rurales. Cada reconocimiento representaba años de trabajo duro, de dedicación absoluta, de sacrificios personales hechos en nombre de la educación. Finalmente, en el fondo de la caja, encontré el documento que había guardado en secreto más absoluto durante 20 años. Las escrituras originales de la casa donde vivía mi hijo Roberto con Patricia y sus 2 hijos. La casa que ellos creían haber comprado con sus propios recursos, la casa de la que se sentían orgullosos propietarios, en realidad había sido comprada completamente por mí con mis ahorros de maestro, pagada silenciosamente durante años sin que ellos lo supieran jamás. Había tomado esa decisión cuando Roberto se casó con Patricia, recién graduado de la universidad, pero sin los recursos suficientes para comprar una vivienda digna. En lugar de darles el dinero directamente, preferí comprar la casa a mi nombre y permitir que ellos creyeran que la habían adquirido con un préstamo bancario que yo secretamente había garantizado y pagado. Quería que se sintieran independientes y orgullosos de su logro, pero también quería asegurarme de que tuvieran una base sólida para construir su familia. Durante todos estos años, Roberto y Patricia habían hecho mejoras a la casa, la habían decorado según sus gustos, habían creado allí recuerdos familiares, convencidos de que era completamente suya. Nunca les dije la verdad, porque consideré que era más importante su tranquilidad emocional que mi reconocimiento personal. Pero esa noche, revisando las escrituras a la luz de la lámpara de Elena, me preguntaba si mi silencio había sido sabiduría o simplemente cobardía disfrazada de humildad. Al día siguiente, jueves, Roberto me llamó por teléfono. Su voz tenía esa mezcla característica de prisa y obligación familiar que yo ya conocía demasiado bien después de tantos años de relación distante. «Papá, ¿cómo estás? Perdón por no haberte llevado ayer a la graduación de Carlos, pero ya sabes cómo es Patricia con sus nervios cuando hay eventos importantes. Se pone muy ansiosa y prefiere evitar cualquier cosa que pueda complicar la situación. Como si los nervios de Patricia fueran más importantes que mis sentimientos como abuelo. Como si mi presencia fuera inherentemente problemática, como si yo fuera una complicación que había que manejar cuidadosamente en lugar de un miembro valioso de la familia
que merecía estar presente en los momentos significativos. Tragué mi frustración y pregunté con genuino interés: ¿cómo le fue a Carlos en la ceremonia? Espero que haya disfrutado su momento de triunfo. Muy bien, papá. Sacó mención honorífica en matemáticas y ciencias. Es realmente muy inteligente el muchacho. Tiene un futuro brillante por delante, me respondió Roberto con evidente orgullo paternal. Sale a la familia, le dije, recordando cómo yo había sido el primer universitario en nuestra línea familiar, cómo había pagado mis propios estudios de magisterio trabajando de noche en una fábrica, cómo había inculcado en Roberto desde niño la importancia de la educación y el esfuerzo académico. Sí, bueno, también Patricia es muy inteligente y viene de una familia de profesionistas. Carlos tiene buenos genes de los dos lados, respondió Roberto, siempre encontrando la manera sutil de minimizar mi contribución, como si mis genes y mi influencia educativa fueran menos valiosos que los de la familia de Patricia. Era un patrón que había notado durante años. Cualquier logro de sus hijos se atribuía a múltiples factores, nunca específicamente a la herencia intelectual que había recibido de mi lado de la familia. Roberto, le dije después de una pausa, me gustaría invitar a Carlos a almorzar este fin de semana, solo él y yo. Hace mucho tiempo que no tenemos oportunidad de conversar tranquilamente y me encantaría escuchar sobre sus planes para la universidad. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, el tipo de silencio que precede a una negativa diplomáticamente envuelta. Ay, papá, Carlos está súper ocupado ahora que terminó el bachillerato. Tiene planes con sus amigos casi todos los días, ya sabes cómo son los jóvenes de 18 años. Además, está trabajando medio tiempo en una tienda para ahorrar dinero para la universidad. Cuando tú tenías su edad, le recordé pacientemente, encontrabas tiempo para visitar a tu abuelo Sebastián todos los domingos, sin importar qué otros planes tuvieras. Eran otros tiempos, papá. Ahora los muchachos tienen muchas más distracciones y oportunidades. El mundo se mueve más rápido y tienen que adaptarse a esa velocidad, respondió Roberto, como si la tecnología y la modernidad fueran excusas válidas para abandonar los valores familiares básicos, como el respeto a los mayores y el mantenimiento de vínculos intergeneracionales. Colgué el teléfono esa mañana con una tristeza más profunda que la habitual. Mi propio hijo había decidido conscientemente que mi relación con mi nieto era una molestia innecesaria que había que minimizar para evitar complicaciones en sus vidas, ya de por sí ocupadas. Carlos, el niño al que le había enseñado a leer usando los mismos métodos que había desarrollado durante décadas de enseñanza, al que le había contado historias fascinantes sobre ciencia e historia antes de dormir cuando sus padres trabajaban hasta tarde, al que había llevado a mi antigua escuela para mostrarle con orgullo el lugar donde trabajaba su abuelo. Ahora estaba demasiado ocupado para almorzar conmigo. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba años posponiendo por timidez o por respeto a la privacidad de las personas. Visitar sistemáticamente a varios de mis exalumnos que vivían todavía en el pueblo para reconectar con ellos y entender mejor cuál había sido realmente el impacto de mi trabajo durante todos esos años de enseñanza dedicada. Mi primera parada sería la Panadería San José, propiedad de Luis Hernández, que había sido uno de mis estudiantes más aplicados hace exactamente 30 años. Cuando me vio entrar a su establecimiento, don Luis dejó inmediatamente todo lo que estaba haciendo y me abrazó con una sonrisa enorme que iluminó toda su cara. Maestro Fernando, qué gusto tan grande verlo por aquí. ¿Cómo está usted? ¡Qué honor que venga a visitarme! Su reacción fue tan genuina y entusiasta que inmediatamente sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Don Luis insistió en prepararme personalmente un café de olla con canela y sentarse conmigo en una de las mesas de su panadería para conversar sin prisas. Me contó detalladamente sobre su familia, su esposa que trabajaba como enfermera en la clínica municipal, sus 3 hijos que estudiaban en la universidad gracias a las ganancias del negocio, los planes ambiciosos que tenía para expandir la panadería y abrir una sucursal en el pueblo vecino. Maestro, usted no se imagina cuántas veces al día pienso en las lecciones que nos daba sobre perseverancia, trabajo honesto y dedicación constante. Todo lo que soy ahora, todo lo que he logrado construir con mis propias manos, empezó exactamente en su salón de clases cuando usted nos enseñaba que el éxito no es cuestión de suerte sino de esfuerzo sostenido. Me dijo mientras me servía pan dulce recién horneado, que olía exactamente como el que preparaba mi abuela cuando yo era niño. ¿Sabe qué es lo que más claramente recuerdo de sus clases, maestro Fernando? Me preguntó con una expresión de gratitud sincera que me conmovió profundamente.
que usted siempre nos repetía que el conocimiento era poder real, pero que el verdadero poder estaba en usar ese conocimiento para ayudar a otros y para construir algo bueno en el mundo. Sonreí al recordar exactamente esa lección que había repetido literalmente miles de veces durante mi carrera, una filosofía de vida que había tratado de inculcar en cada generación de estudiantes. Y usted ha hecho exactamente eso, Luis, le respondí con orgullo genuino. Ha usado lo que aprendió para construir un negocio honesto que da empleo a varias familias y que llena de alegría a la gente con su pan delicioso. Eso es exactamente lo que yo esperaba cuando les enseñaba sobre la importancia del trabajo digno. Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente mientras procesaba mis palabras de reconocimiento. Mi siguiente parada fue el consultorio médico de la doctora María Paz Rodríguez, otra exalumna que ahora era la pediatra más respetada y querida de todo el pueblo y los alrededores. Cuando su secretaria le informó que su antiguo maestro de primaria estaba en la sala de espera, salió inmediatamente de su consulta, interrumpiendo incluso una cita con pacientes, para saludarme con un abrazo lleno de cariño y respeto. Maestro Fernando, qué honor tan grande recibirlo aquí en mi consultorio. Por favor, pase a mi oficina privada inmediatamente, me dijo con una sonrisa radiante mientras me guiaba por el pasillo decorado con dibujos infantiles y certificados médicos. Su consultorio estaba lleno de diplomas universitarios, reconocimientos profesionales y fotografías de graduaciones, pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía enmarcada de nuestra clase de sexto grado de hace exactamente 25 años. Esa foto la tengo ahí en el lugar más visible para recordar constantemente dónde empezó realmente todo esto. Me explicó siguiendo mi mirada hacia la imagen donde aparecíamos todos sonriendo en el patio de la escuela. Usted fue la primera persona que me dijo claramente que las niñas podían ser doctoras exactamente igual que los niños, que la inteligencia y la dedicación no tenían género. En aquellos tiempos eso no era tan común de escuchar, especialmente en un pueblo pequeño como el nuestro. Recordé perfectamente ese día que ella mencionaba. María Paz había llegado a clases llorando desconsoladamente porque sus compañeros varones se burlaban cruelmente de ella por expresar su deseo de estudiar medicina, diciéndole que las mujeres solo servían para ser maestras, enfermeras o secretarias. Había pasado todo el recreo consolándola y explicándole que su sueño era absolutamente válido y alcanzable con esfuerzo y perseverancia. Y mírate ahora, le dije con una emoción que no pude ocultar, curando niños, siendo ejemplo para otras niñas del pueblo, demostrando que tenía razón cuando te dije que podías lograr cualquier cosa que te propusieras. María Paz sonrió con lágrimas en los ojos y me contó que cada vez que una niña llegaba a su consulta expresando interés en la medicina, le contaba la historia de cómo su maestro de primaria había creído en ella cuando nadie más lo hacía. ¿Sabe una cosa, maestro Fernando?, me dijo mientras preparaba té de manzanilla en su oficina. Tengo pacientes que son hijos y hasta nietos de nuestros antiguos compañeros de clase. Cuando las madres me preguntan cómo pueden motivar a sus hijos a estudiar, siempre les cuento sobre usted, sobre sus métodos de enseñanza, sobre cómo hacía que cada niño se sintiera especial y capaz de grandes cosas. Regresé a casa esa tarde, con el corazón significativamente más liviano, pero también más confundido que nunca. La contradicción entre estas dos realidades paralelas se había vuelto aún más evidente y dolorosa. Fuera del círculo de mi núcleo familiar inmediato, era recordado con cariño profundo, respeto genuino y gratitud sincera por personas exitosas que consideraban que mi influencia había sido fundamental en sus vidas. Pero mi propio hijo me trataba como un viejo cuyas historias eran repetitivas, cuyos consejos ya no tenían valor y cuya presencia era más una obrigación social que um placer familiar. Se esse vídeo está tocando seu coração, curta e compartilhe com alguém da sua família. Talvez seja a conversa que faltava. Essa noite, mientras cenava solo outra vez em mi cocina silenciosa, el teléfono sonó inesperadamente. Para mi sorpresa, la voz que escuché al contestar era la de Carlos, mi nieto de 18 años recién graduados. Abuelo, ¿puedo ir a verte mañana por la tarde? Necesito platicar contigo sobre algo muy importante que no les he contado a mis papás. Su voz sonaba diferente, más madura y seria de lo habitual, como si cargara con algún peso emocional significativo. Por supuesto, mijo. Puedes venir cuando quieras, ya sabes que esta casa siempre está abierta para ti, le respondí inmediatamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación por el tono inusualmente grave de su voz. ¿Está todo bien? ¿No tienes algún problema serio? No es exactamente un problema, abuelo.
Es más bien una decisión importante que necesito tomar y creo que tú eres la única persona que puede ayudarme a pensarla bien. Carlos llegó al día siguiente, viernes, exactamente a las 4 de la tarde, como habíamos acordado, pero venía solo, sin el acompañamiento habitual de sus padres o su hermana menor. Eso me sorprendió gratamente, porque significaba que había tomado la iniciativa personal de buscarme, que consideraba importante hablar conmigo sin intermediarios familiares. Se veía nervioso, pero determinado, como si hubiera estado preparando mentalmente esta conversación durante mucho tiempo. Abuelo, necesito contarte algo que no les he dicho a mis papás, porque sé que no van a estar de acuerdo y probablemente se van a enojar mucho conmigo, me dijo, después de sentarse en la sala y rechazar cortésmente mi ofrecimiento de café y galletas. Me senté frente a él con toda mi atención, utilizando la misma actitud de escucha activa que había perfeccionado durante 40 años de tratar con estudiantes que necesitaban ser escuchados sin juicios. Dime tranquilamente, Carlos. Aquí puedes contarme absolutamente cualquier cosa que tengas en mente, y puedes estar seguro de que voy a escucharte con respeto y sin criticarte, le aseguré, recordando todas las veces que había tenido conversaciones similares con estudiantes que enfrentaban dilemas familiares o personales importantes y necesitaban el consejo de un adulto neutral y comprensivo. Abuelo, no quiero estudiar ingeniería civil como mi papá. Quiero ser maestro de primaria, exactamente como tú lo fuiste durante toda tu carrera. Sus palabras me golpearon como un rayo completamente inesperado, llenándome simultáneamente de orgullo, emoción y preocupación por las implicaciones familiares de esa decisión. Pero mis papás ya pagaron la inscripción en la universidad para ingeniería, ya tienen todo planeado, ya están haciendo planes para que yo siga los pasos profesionales de mi papá. No sé cómo decirles que quiero cambiar completamente de carrera. Vi en sus ojos la misma pasión genuina que yo había sentido cuando decidí dedicar mi vida a la enseñanza, pero también el miedo comprensible de decepcionar a su familia y enfrentar su desaprobación. Era exactamente la misma mirada que había visto en cientos de estudiantes a lo largo de mi carrera cuando se enfrentaban a decisiones importantes sobre su futuro y necesitaban validación y apoyo para seguir sus verdaderas vocaciones. ¿Por qué quieres ser maestro, Carlos? Le pregunté con genuina curiosidad, necesitando entender profundamente sus motivaciones antes de poder aconsejarle adecuadamente. Es una decisión muy importante, y quiero asegurarme de que entiendes completamente lo que implica dedicar tu vida a la educación. Quería estar seguro de que no era una decisión impulsiva o romántica, sino una elección madura y bien pensada. Porque cada vez que me cuentas historias de tus alumnos, veo exactamente cómo brillan tus ojos, abuelo. Porque cuando hablas de tus años de enseñanza, tu voz cambia completamente y se nota que fue lo más importante de tu vida. Porque quiero tocar vidas como tú lo hiciste durante 40 años. Porque creo sinceramente que el mundo necesita más personas como tú, que se preocupen de verdad por enseñar y por formar mejores seres humanos, me respondió con una convicción que me conmovió hasta las lágrimas. Sus palabras me llenaron de un orgullo profundo que no había sentido en muchos años, pero también me preocuparon por las reacciones que sabía que provocarían en Roberto y Patricia. Durante las siguientes 2 horas, le conté honestamente sobre mi carrera, las satisfacciones inmensas y los desafíos constantes de ser maestro, las recompensas emocionales y las dificultades económicas, el verdadero significado de educar y la responsabilidad enorme de moldear mentes jóvenes. También le hablé francamente sobre las dificultades prácticas, los salarios modestos que caracterizan la profesión docente, los sacrificios personales que había tenido que hacer a lo largo de mi carrera, la falta de reconocimiento social que a veces experimenta la profesión, cómo la sociedad actual a menudo no valora adecuadamente la labor educativa. Quería que tomara una decisión completamente informada, no idealizada. Pero si es realmente lo que quieres hacer con tu vida, le dije finalmente después de exponerle todos los aspectos positivos y negativos de la carrera docente, si sientes una vocación genuina por la enseñanza y estás dispuesto a enfrentar tanto las recompensas como los desafíos que implica, entonces yo te voy a apoyar completamente en esa decisión, pase lo que pase con tus padres. ¿Hablarías con mis papás para explicarles por qué es una buena decisión? Me preguntó con una esperanza evidente en su voz. Ellos te respetan mucho como persona, aunque a veces no lo demuestren adecuadamente cuando se trata de valorar tu carrera profesional. Acepté inmediatamente, aunque sabía perfectamente que no sería una conversación fácil ni agradable. Roberto tenía ideas muy claras y rígidas sobre lo que consideraba una carrera profesional exitosa y prestigiosa,
y la enseñanza definitivamente no estaba incluida en esa categoría. Para él, yo había sido maestro porque no había tenido mejores opciones disponibles en mi época, no porque hubiera elegido conscientemente esa profesión como mi vocación de vida. Esa perspectiva equivocada iba a hacer muy difícil convencerlo de que su hijo podía elegir deliberadamente el mismo camino. Esa misma noche, llamé a Roberto por teléfono y le dije que necesitaba hablar urgentemente con él y Patricia sobre algo muy importante relacionado con los planes futuros de Carlos. ¿Pasó algo grave, papá? ¿Carlos hizo algo malo o se metió en problemas? Me preguntó inmediatamente con alarma evidente en su voz, asumiendo automáticamente que cualquier conversación urgente sobre su hijo mayor debía involucrar algún tipo de problema o mala conducta. No, Roberto. Carlos es un buen muchacho que no ha hecho absolutamente nada malo. Simplemente necesitamos conversar los cuatro sobre una decisión importante que él necesita tomar respecto a su futuro universitario. Le expliqué con cuidado, evitando darle detalles específicos por teléfono, porque quería tener esa conversación cara a cara, donde pudiera observar sus reacciones y manejar mejor la situación. Quedamos para el sábado siguiente por la mañana en mi casa. Pasé toda la semana preparando mentalmente esa conversación, pensando en la mejor manera de presentar la situación, recordando todas las técnicas de comunicación persuasiva que había aprendido durante mis años de tratar con padres de familia que no siempre entendían o apoyaban las aspiraciones de sus hijos. El sábado llegaron puntuales a las 10 de la mañana, pero con esa actitud característica de quien cumple una obligación familiar más que de quien viene a tener una conversación importante y constructiva. Patricia traía su teléfono celular en la mano, y Roberto parecía mentalmente ansioso por terminar rápido la reunión para poder irse a atender otros asuntos que consideraba más urgentes o importantes. ¿Qué pasa exactamente con Carlos, papá?, preguntó Roberto directamente, sin tomarse siquiera el tiempo para intercambiar cortesías básicas o preguntar por mi salud y bienestar. Dijiste que necesitábamos hablar sobre una decisión importante. ¿De qué se trata específicamente? Su tono era impaciente y ligeramente irritado, como si esta reunión fuera una interrupción molesta en su agenda del fin de semana. Carlos me pidió específicamente que hablara con ustedes sobre su futuro universitario porque ha llegado a una conclusión importante sobre lo que realmente quiere estudiar. Comencé con cuidado observando sus expresiones faciales para calibrar sus reacciones. Resulta que quiere cambiar completamente de carrera y no estudiar ingeniería civil como ustedes habían planeado. ¿Cambiar de carrera? Patricia se alarmó inmediatamente, casi saltando de su silla. Pero si ya está absolutamente todo arreglado para que estudie ingeniería en la universidad, ya pagamos la inscripción completa, ya conseguimos alojamiento cerca del campus, ya compramos todos los libros y materiales. ¿Cómo puede querer cambiar de planes a estas alturas? Su voz tenía un tono de pánico económico que entendí perfectamente. Resulta que Carlos quiere ser maestro de primaria, dije finalmente, observando cuidadosamente sus reacciones y preparándome mentalmente para la tormenta de objeciones que sabía que vendría inmediatamente. Roberto suspiró profundamente con exasperación obvia. «Ay, papá, no le hayas metido ideas raras y románticas en la cabeza a mi hijo. Eso no puede ser una coincidencia». No le metí ninguna idea, Roberto. Carlos llegó a esa conclusión completamente por sí mismo, después de mucha reflexión personal. Le aclaré firmemente, defendiendo tanto mi integridad como la independencia mental de mi nieto. Yo solo escuché sus razones y le pedí que lo pensara muy bien antes de tomar una decisión definitiva. «Pero es una completa locura», intervino Patricia, con una voz que mezclaba incredulidad y frustración. «Los maestros no ganan bien, no tienen prestigio social, no tienen futuro económico prometedor. ¿Por qué diablos querría Carlos desperdiciar su inteligencia excepcional siendo maestro cuando puede ser ingeniero y tener una carrera mucho más exitosa y respetable?» Sus palabras me dolieron profundamente en el alma, pero decidí no reaccionar emocionalmente todavía. Además, continuó Roberto inmediatamente, respaldando la posición de su esposa, «Tú sabes mejor que nadie lo difícil y frustrante que es ser maestro, papá. Trabajaste 40 años enteros y nunca pudiste darnos lujos ni comodidades especiales. Siempre tuvimos que vivir con limitaciones económicas. ¿Por qué querrías que Carlos pasara por exactamente las mismas dificultades financieras que tú viviste durante toda tu carrera? Ahí estaba, expresada con brutal claridad. Para mi propio hijo, mi carrera completa había sido esencialmente un fracaso porque no había generado riqueza material sustancial. Todos los logros educativos que había obtenido, todas las vidas que había tocado positivamente, todas las contribuciones que había hecho a la sociedad a través de la educación,
no tenían ningún valor real en su escala personal de éxito y realización profesional. Roberto, Patricia, les dije con una calma que me costó mucho esfuerzo mantener. Creo sinceramente que hay aspectos importantes sobre mi carrera profesional que nunca les he contado completamente. Aspectos que quizás cambien su perspectiva sobre lo que realmente significa ser maestro y sobre lo que verdaderamente logré durante mis 40 años de servicio educativo. ¿Qué aspectos específicamente, papá?, preguntó Roberto con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿De qué estás hablando exactamente? Me levanté silenciosamente de mi silla y fui hacia mi recámara para buscar la caja que había estado revisando durante toda la semana. La traje a la sala y la puse ceremoniosamente sobre la mesa de centro, abriendo lentamente la tapa para revelar su contenido. Primero saqué cuidadosamente las cartas de agradecimiento que había recibido a lo largo de los años. Estas son algunas de las cartas que me han enviado mis exalumnos durante las últimas décadas. Les expliqué mientras seleccionaba algunas especialmente significativas. Comencé a leer varias en voz alta. Cartas de médicos reconocidos, ingenieros exitosos, empresarios prósperos, abogados respetados, todos agradeciendo específicamente mi influencia en sus vidas y carreras. Roberto y Patricia escuchaban en silencio absoluto, con expresiones de sorpresa genuina que iban creciendo con cada carta que leía. Papá, no tenía ni idea de que conservaras todas estas cartas, dijo Roberto con asombro evidente. Son literalmente cientos de cartas, respondí. Una por cada vida que tuve el privilegio de tocar e influir positivamente durante mi carrera como educador. Luego saqué sistemáticamente todos los diplomas y reconocimientos oficiales que había recibido durante mis 40 años de servicio. Maestro del año en 5 ocasiones diferentes, otorgado por la Secretaría de Educación. Reconocimiento especial al mérito educativo del Estado por implementar técnicas pedagógicas innovadoras. Medalla de honor por 40 años de servicio, docente ininterrumpido y ejemplar. Diploma de reconocimiento por contribuciones excepcionales a la educación rural. Patricia tomó uno de los diplomas más elaborados y lo examinó detenidamente con atención. Don Fernando, honestly no sabía que había recibido tantos reconocimientos oficiales durante su carrera. Estos son premios realmente importantes y prestigiosos. Porque nunca presumí públicamente de ellos, le expliqué. Siempre creí que los resultados educativos y el impacto en mis estudiantes debían hablar por sí solos, sin necesidad de promoción personal. Finalmente, saqué el documento que había guardado en secreto absoluto durante exactamente 20 años, las escrituras originales y completamente pagadas de la casa donde Roberto vivía con Patricia y sus 2 hijos. Y esto, Roberto, es algo que nunca te dije porque consideré que era más importante tu tranquilidad emocional que mi reconocimiento personal, le dije mientras le entregaba solemnemente el documento legal. Roberto abrió las escrituras con manos ligeramente temblorosas y su expresión cambió completamente cuando leyó su contenido. Papá, estas escrituras están completamente a tu nombre, dijo con voz apenas audible. La casa donde hemos vivido durante 20 años, ¿es tuya? Completamente mía, confirmé. La compré para ustedes con mis ahorros de maestro, pero nunca se los dije porque quería que se sintieran propietarios independientes de su hogar. El silencio que siguió fue diferente y más profundo que todos los silencios anteriores que habíamos compartido como familia. Patricia miraba las escrituras como si no pudiera creer físicamente lo que sus ojos estaban viendo. Roberto pasaba las páginas una y otra vez, leyendo cada línea legal, verificando cada detalle, tratando de procesar mentalmente la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Por qué nunca nos dijiste que la casa era tuya, papá?, preguntó finalmente Roberto, con una voz que mezclaba asombro, confusión y algo que podría haber sido gratitud. ¿Por qué guardaste esto en secreto durante tantos años? Porque consideré que era más importante que ustedes se sintieran dueños orgullosos de su hogar que saber específicamente quién lo había pagado. Le expliqué pacientemente. Pero, don Fernando, dijo Patricia con voz genuinamente temblorosa, esto significa que hemos estado viviendo en su casa durante todos estos años sin saberlo, sin agradecérselo adecuadamente, sin reconocer ese sacrificio económico enorme que hizo por nosotros. Significa que durante 20 años he sido propietario legal de algo que les di con todo mi amor, pero que ustedes creyeron erróneamente que era suyo por derecho propio, les aclaré. La diferencia conceptual era sutil, pero enormemente importante, y pude ver en sus expresiones faciales que ambos entendían perfectamente las implicaciones emocionales y prácticas de esa revelación. Roberto se levantó de su silla
y empezó a caminar nerviosamente por la sala, procesando mentalmente toda la información nueva que acababa de recibir. No entiendo completamente por qué guardaste todo esto en secreto absoluto durante tantos años, papá. No entiendo por qué no nos dijiste que tenías recursos económicos tan importantes ahorrados, dijo Roberto mientras continuaba caminando. ¿Qué otras cosas importantes no sabemos sobre tu vida y tu carrera? Porque quería profundamente que me valoraran por quien realmente era como persona, no por lo que tenía materialmente, le expliqué con total honestidad. Pero me di cuenta recientemente de que al guardar estos secretos importantes, involuntariamente, permití que construyeran una imagen incompleta y equivocada de quién soy realmente y de lo que realmente logré durante mi carrera profesional. Patricia se acercó lentamente y se sentó junto a mí en el sofá. Don Fernando, me siento absolutamente terrible por cómo lo hemos tratado todos estos años. Lo hemos subestimado completamente. Lo hemos visto como si fuera un maestro pobre y sin logros importantes que merecieran respeto. Completé la frase que ella no se atrevía a terminar. Y yo conscientemente dejé que lo creyeran porque pensé equivocadamente que la humildad personal era más importante que la verdad completa. Roberto regresó a sentarse frente a nosotros con una expresión completamente diferente a la que había tenido al llegar esa mañana. Papá, ¿por qué decidiste específicamente contarnos toda esta información ahora? ¿Qué cambió en tu perspectiva? Su tono era más respetuoso y considerado que cualquier tono que hubiera usado conmigo en años recientes. Porque Carlos me pidió específicamente que los ayudara a entender que ser maestro no significa fracasar en la vida profesional. Le expliqué directamente. Significa elegir una forma completamente diferente de éxito, una forma que se mide en vidas tocadas en lugar de dinero acumulado. Respiré profundamente antes de continuar con la parte más importante de mi mensaje. Y también porque me di cuenta dolorosamente de que si me muero mañana, ustedes van a heredar todos mis bienes materiales, pero nunca van a conocer realmente y completamente al hombre que trabajó toda su vida para acumular esos bienes. Continué. Van a saber que fui maestro, pero no van a entender la verdadera magnitud e importancia de lo que eso significó. ¿Y qué quieres específicamente que hagamos con toda esta información nueva? Preguntó Patricia con una actitud completamente diferente a la que había mostrado al llegar. Su tono era más respetuoso, más considerado, más abierto a escuchar y aprender. ¿Cómo cambia esto la situación con Carlos y sus planes universitarios? Quiero que entiendan completamente que cuando Carlos dice que quiere ser maestro, no está eligiendo una vida de fracaso económico o profesional. Les expliqué pacientemente. Está eligiendo conscientemente una vida de propósito significativo, exactamente como yo elegí hace más de 40 años. Saqué otra carta especialmente significativa de la caja y la leí en voz alta. Era una carta relativamente reciente de un exalumno que ahora era director general de una empresa multinacional importante, agradeciendo específicamente las lecciones de liderazgo ético y responsabilidad social que había aprendido en mi salón de clases cuando era apenas un niño de 10 años. La carta explicaba detalladamente cómo esas lecciones tempranas habían influido en todas sus decisiones profesionales posteriores. Papá, dijo Roberto después de escuchar completamente la carta, nunca había pensado en tu trabajo de esa manera tan amplia y trascendente. Para mí siempre fuiste simplemente un maestro de pueblo que hacía lo mejor que podía con recursos limitados. Fui un maestro de pueblo que cambió sistemáticamente cientos de vidas individuales, Roberto. La diferencia conceptual es enormemente importante, le aclaré. Patricia asintió lentamente con comprensión evidente. Tiene absoluta razón. Nosotros solo veíamos superficialmente el salario modesto y las limitaciones económicas, pero nunca vimos ni valoramos adecuadamente el impacto social real y profundo. Su admisión de error era genuina y me conmovió profundamente. Esa tarde de sábado cambió fundamentalmente nuestra relación familiar para siempre. No fuese una transformación mágica e inmediata, pero sí fue una evolución real y permanente en cómo nos veíamos y nos tratábamos mutuamente. Roberto me pidió sincero perdón por haber minimizado y subestimado mi carrera durante tantos años, y Patricia me agradeció emocionalmente por haberles proporcionado una casa sin hacerlos sentir financieramente en deuda o dependientes. Pero lo más importante y significativo fue cuando Carlos llegó esa misma noche y encontró a sus padres esperándolo con una actitud completamente diferente y transformada respecto a sus planes universitarios y profesionales. La conversación que tuvimos los cuatro esa noche fue probablemente la más honesta, abierta y constructiva que habíamos tenido como familia en muchos años.
Carlos, le dijo Roberto con seriedad genuina, tu abuelo nos enseñó algunas cosas extremadamente importantes hoy sobre el verdadero valor y significado de la educación y la enseñanza. Si realmente quieres ser maestro con vocación auténtica, vamos a apoyarte completamente en esa decisión. Carlos me miró con sorpresa evidente y gratitud profunda. ¿En serio, papá? ¿No están enojados conmigo por querer cambiar de carrera? Preguntó Carlos con incredulidad evidente. En serio, hijo, pero con una condición importante. Quiero que te comprometas a ser el mejor maestro que puedas ser, con la misma dedicación, pasión y excelencia que tu abuelo demostró durante toda su carrera profesional, le respondió Roberto firmemente. Los meses siguientes fueron completamente diferentes a cualquier periodo anterior en nuestras relaciones familiares. Las cenas dominicales se convirtieron en reuniones genuinas donde mis historias profesionales eran el entretenimiento principal solicitado, donde mis anécdotas educativas eran escuchadas con interés real en lugar de toleradas por obligación. Carlos empezó a acompañarme regularmente a visitar mis ex-alumnos exitosos, conociendo de primera mano el impacto duradero que puede tener un maestro dedicado y competente. Roberto y Patricia comenzaron a incluirme naturalmente en todos sus planes familiares importantes, ya no como una obligación social incómoda, sino como una parte valiosa e insustituible de la familia que merecía respeto, consideración y consulta en decisiones importantes. El cambio en sus actitudes era evidente y profundamente satisfactorio para mí, pero la verdadera revelación personal vino cuando Carlos comenzó oficialmente sus estudios universitarios de pedagogía y licenciatura en educación primaria. Durante todo su primer semestre, me llamaba constantemente para pedirme consejos específicos, para contarme entusiasmadamente sobre sus clases de psicología educativa y metodología de enseñanza, para preguntarme sobre técnicas pedagógicas tradicionales que había desarrollado y perfeccionado durante mis 40 años de experiencia práctica. Abuelo, me dijo una tarde mientras preparábamos juntos una presentación universitaria sobre métodos de enseñanza tradicionales versus modernos. Ahora entiendo completamente por qué brillan tus ojos cuando hablas de tus años de enseñanza y de tus estudiantes. Enseñar no es simplemente transmitir información y conocimientos académicos, es literalmente sembrar futuros humanos y moldear las próximas generaciones. Una tarde, mientras Carlos y yo trabajábamos en esa presentación universitaria, Roberto llegó inesperadamente a mi casa y pidió específicamente quedarse a escuchar nuestra sesión de trabajo. «Papá, ¿puedo sentarme con ustedes y aprender algo sobre educación?», me preguntó con una humildad que no le había visto demostrar en décadas. Se sentó con nosotros y por primera vez en muchos años prestó atención genuina y respetuosa a lo que yo tenía que enseñar. Al final de nuestra presentación de 2 horas, Roberto me dijo algo que me conmovió hasta las lágrimas. «Papá, nunca había entendido realmente la complejidad intelectual y emocional de lo que hacías durante todos esos años. Pensé ingenuamente que enseñar era solo repetir información de libros de texto a estudiantes pasivos. Enseñar verdaderamente, le expliqué pacientemente, es entender que cada niño es un mundo psicológico diferente y encontrar la llave pedagógica específica que abra su potencial individual. Es ser simultáneamente psicólogo infantil, padre sustituto, guía moral y ejemplo personal. Es plantar semillas de conocimiento y valores sabiendo que quizás nunca veas personalmente todos los frutos que van a producir». Roberto asintió con una seriedad y concentración que no le había visto antes cuando hablábamos sobre mi carrera. «Y tú plantaste literalmente miles de esas semillas durante 40 años, ¿verdad, papá?». «Miles, Roberto. Y muchísimas se convirtieron en árboles profesionales y humanos que ahora dan sombra, protección y ejemplo a otras personas». El día que Carlos se graduó oficialmente como licenciado en educación primaria, toda nuestra familia extendida estaba presente en la ceremonia. Pero esta vez no era una obligación social o familiar. Era una celebración genuina y orgullosa de una decisión profesional que todos respetábamos y apoyábamos completamente. Cuando Carlos subió al escenario universitario a recibir su diploma, me volteó a ver desde la distancia y me guiñó el ojo con complicidad y gratitud. En ese momento exacto, entendí con claridad absoluta que mi legado más importante y duradero no eran las propiedades ni los ahorros que había acumulado silenciosamente durante décadas, sino haber inspirado exitosamente a mi nieto a seguir el mismo camino vocacional que me había dado las satisfacciones más profundas de mi vida. Era la continuación perfecta de un ciclo educativo que trasciende generaciones. Después de la ceremonia universitaria,
La directora de la Facultad de Educación se acercó específicamente a nuestra mesa familiar. ¿Usted es el abuelo de Carlos del que hemos escuchado hablar tanto?, me preguntó con una sonrisa genuina. Cuando le confirmé mi identidad, su sonrisa se amplió considerablemente. Carlos habla constantemente de usted durante sus clases. Dice que usted es su inspiración principal para ser maestro y que espera algún día tener la mitad del impacto educativo que usted tuvo. Miré a Roberto y Patricia, y vi en sus ojos un orgullo dirigido específicamente hacia mí que nunca antes había estado presente en nuestras interacciones familiares. Era la primera vez en muchos años que me sentía verdaderamente valorado y respetado por mi propia familia, no solo tolerado o atendido por obligación. De hecho, continuó la directora universitaria, nos encantaría enormemente invitarlo a dar una charla magistral a nuestros estudiantes de pedagogía sobre la evolución de la enseñanza tradicional y su transición hacia métodos modernos. Carlos nos ha contado fascinantes detalles sobre sus 40 años de experiencia práctica en educación rural. Acepté la invitación inmediatamente, sintiendo una emoción que no había experimentado desde mis años activos de enseñanza. Cuando la directora se alejó, Roberto me puso la mano en el hombro con un gesto de afecto que no había hecho en años. Papá, estoy genuinamente orgulloso de ti y de lo que lograste durante tu carrera. Lamento profundamente haber tardado tantos años en reconocerlo y decírtelo abiertamente. Sus palabras me llegaron directamente al corazón, porque venían de alguien cuya aprobación había buscado inconscientemente durante décadas. Esa noche, en la cena de celebración familiar que organizamos en mi casa, Carlos levantó solemnemente su copa para hacer un brindis emotivo. Quiero brindar por mi abuelo, el hombre que me enseñó que el éxito profesional no se mide exclusivamente en dinero, sino en vidas tocadas positivamente, que la verdadera riqueza está en el conocimiento compartido generosamente, y que ser maestro no es simplemente una profesión, es una vocación sagrada. Todos brindamos con emoción genuina, y por primera vez en muchos años me sentí completamente valorado y respetado por mi familia. Pero el momento más emotivo y significativo de toda la celebración vino después, cuando Patricia se acercó específicamente a mí con una expresión de humildad sincera. Don Fernando, quiero pedirle perdón formal por todos estos años. Durante mucho tiempo, pensé equivocadamente que usted era simplemente un maestro jubilado, sin logros especialmente importantes o dignos de reconocimiento especial. Ahora entiendo que es un hombre extraordinario que cambió literalmente cientos de vidas y que sigue cambiando las nuestras. Sus palabras me conmovieron especialmente porque venían de alguien que había sido particularmente dura y despectiva en sus juicios sobre mi carrera y mis logros profesionales durante todos los años que la conocía. Era una admisión de error genuina y una disculpa sincera que significaba mucho para mí. Los años siguientes fueron indiscutiblemente los mejores y más satisfactorios de mi vejez. Carlos se convirtió rápidamente en un maestro excepcional, siempre consultándome sobre técnicas pedagógicas específicas y enfoques educativos innovadores que podía implementar en su salón de clases. Roberto comenzó a valorar la educación de una manera completamente diferente, incluso considerando seriamente hacer trabajo voluntario en programas comunitarios de alfabetización para adultos. Patricia se convirtió en una defensora feroz y articulada de los maestros en su comunidad, siempre recordándole a otros padres de familia el valor real e incalculable de la educación de calidad y la importancia de respetar y apoyar a los educadores profesionales. Su transformación personal era evidente y profundamente satisfactoria para mí. Mi casa se convirtió nuevamente en un centro natural de reunión familiar, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Venían porque querían genuinamente aprender de mi experiencia, porque valoraban sinceramente mis conocimientos pedagógicos, porque entendían que mis historias educativas no eran repetitivas sino llenas de lecciones importantes y aplicables. Los domingos se convirtieron en clases informales donde yo compartía anécdotas profesionales de mis 40 años como maestro. Una tarde, mientras Carlos y yo revisábamos detalladamente sus planes de clase para la siguiente semana, me hizo una pregunta que me sorprendió por su profundidad. Abuelo, ¿alguna vez te arrepentiste sinceramente de haber elegido ser maestro en lugar de buscar una carrera más lucrativa económicamente? Le dije con absoluta honestidad que nunca, que incluso en los momentos más difíciles financieramente, cuando el salario no alcanzaba para todos los gastos familiares o cuando algunos padres no valoraban adecuadamente mi trabajo educativo, siempre supe con certeza que estaba haciendo algo profundamente importante y significativo.
Pero lo más importante de todo, le agregué con emoción evidente, es que ahora sé con certeza que mi trabajo profesional no terminó realmente con mi jubilación oficial. Continúa vivo y activo a través de ti, de tus estudiantes y de todas las generaciones futuras que vas a educar durante tu carrera. Esa continuidad transgeneracional era más satisfactoria que cualquier reconocimiento individual que hubiera podido recibir. Durante una de mis charlas magistrales en la universidad, un estudiante de primer año me hizo una pregunta fundamental. Profesor, ¿cuál considera usted que es el secreto más importante para ser un maestro verdaderamente efectivo e influyente? El secreto, le respondí sin dudar, es recordar constantemente que no enseñas materias académicas abstractas, enseñas personas reales con sueños, miedos, potencial y necesidades únicas. Cada estudiante es un proyecto de vida humana que tienes en tus manos por un tiempo limitado pero crucial. Tu trabajo es ayudarlos a descubrir su potencial individual y darles las herramientas intelectuales y morales para desarrollarlo completamente. Al final de esa charla universitaria, el auditorio completo se puso de pie y me aplaudió durante varios minutos consecutivos. Carlos estaba en primera fila, llorando abiertamente de orgullo y emoción. Roberto y Patricia habían venido específicamente a escucharme, y los vi intercambiando miradas de asombro y admiración. Era la primera vez que me veían en mi elemento profesional natural, entendiendo finalmente por qué había elegido esa carrera y por qué había sido tan exitoso en ella durante 4 décadas. Esa noche, de regreso a casa después de la conferencia universitaria, Roberto me dijo algo que me llenó de satisfacción profunda. Papá, hoy finalmente entendí por qué tus exalumnos te buscan constantemente después de tantos años. No eres simplemente un maestro jubilado, eres un formador de personas, un arquitecto de futuros humanos. Sus palabras representaban un reconocimiento que había esperado inconscientemente durante décadas. A mis 80 años cumplidos puedo afirmar con certeza que he vivido esencialmente 2 vidas completas. La primera como maestro activo, tocando vidas cotidianamente en el salón de clases durante 40 años. La segunda, como patriarca familiar respetado, viendo cómo mi legado educativo continúa a través de mi nieto, y cómo mi familia finalmente entiende y valora completamente la magnitud de lo que construí durante 4 décadas de servicio educativo dedicado. El otro día, mientras organizaba sistemáticamente mis libros pedagógicos para donarlos a la biblioteca de la escuela donde trabajé, encontré una carta inconclusa que había empezado a escribir años atrás, pero nunca había terminado. Era una reflexión personal sobre el verdadero significado y propósito de ser maestro. La retomé y la completé con la sabiduría de la experiencia. Ser maestro no es simplemente una profesión que se elige por conveniencia o por falta de mejores opciones. Es una forma fundamental de ver y entender la vida. Es comprender profundamente que cada persona tiene potencial ilimitado y que tu trabajo sagrado es ayudar a desarrollarlo completamente. Es sembrar conocimientos y valores hoy con la fe de que se cosecharán mañana. Es tocar una vida individual y confiar en que esa vida tocará positivamente muchas otras. Guardé cuidadosamente la carta junto con todas las demás, sabiendo que algún día Carlos las leerá completamente y entenderá la dimensión total de lo que significa dedicar conscientemente la vida a la enseñanza y la educación. Pero por ahora, me conformo con saber que mi familia finalmente me ve como realmente soy, no un maestro fracasado que no pudo prosperar económicamente, sino un educador exitoso que cambió sistemáticamente el mundo, una vida individual a la vez. Desde mi ventana, puedo ver perfectamente la escuela Miguel Hidalgo donde trabajé durante 40 años ininterrumpidos. Cada mañana, observo a los niños entrar corriendo con energía desbordante y curiosidad natural, y recuerdo con satisfacción que yo fui parte fundamental de moldear miles de esas pequeñas mentes durante mi carrera. Algunos de esos niños actuales se convertirán en médicos, ingenieros, artistas, maestros, líderes comunitarios. Todos llevarán dentro de sí una pequeña semilla de conocimiento y valores que yo ayudé a plantar directa o indirectamente. Por eso comparto esta historia personal aquí, en el canal Raíces que Hablan, porque creo firmemente que todos los maestros y educadores merecen ser valorados adecuadamente por su verdadero aporte invaluable a la sociedad. Si eres maestro y a veces sientes que tu trabajo no es suficientemente reconocido o respetado, recuerda siempre que estás construyendo activamente el futuro de la humanidad. Si eres hijo de un maestro y nunca has valorado realmente su trabajo,
Quizás este es el momento perfecto para conocer las historias importantes que nunca te contó. La educación es indiscutiblemente el arma más poderosa que existe para cambiar positivamente el mundo, y los maestros somos los soldados dedicados de esa batalla silenciosa, pero fundamental que se libra cotidianamente en cada salón de clases del planeta. Mi rifle fueron los libros y materiales didácticos, mi munición fue el conocimiento cuidadosamente seleccionado, y mis victorias fueron cada estudiante individual que logró superarse académica y personalmente gracias a lo que aprendió conmigo. Seu comentário pode ser o início de uma reconciliação. Escreva abaixo como essa história te fez sentir. Hoy, a los 80 anos de edad, sé com certeza absoluta que mi vida tuvo sentido profundo e propósito trascendente. No porque haya acumulado riquezas materiales extraordinarias, sino porque construí algo infinitamente más valioso, un legado sólido de conocimiento compartido y valores transmitidos que continuará multiplicándose exponencialmente a través de todas las vidas que toqué directa e indirectamente durante mi carrera profesional. Si tienes más de 60 años y sientes que tu familia no valora adecuadamente tu profesión o tus logros, si eres educador y a veces dudas del impacto real de tu trabajo cotidiano, si eres hijo de un maestro y nunca has entendido completamente la magnitud e importancia de su labor, quiero que sepas esto con absoluta claridad. La enseñanza es la profesión más noble y trascendente que existe porque es la única que crea y posibilita todas las demás profesiones humanas. Cada médico que salva vidas diariamente, cada ingeniero que construye infraestructura vital, cada artista que inspira emociones, cada líder que transforma comunidades positivamente, absolutamente todos ellos pasaron por las manos dedicadas de un maestro que creyó sinceramente en su potencial individual y les dio las herramientas intelectuales fundamentales para desarrollarlo completamente. Somos los arquitectos silenciosos pero fundamentales del futuro humano. La herencia más grande y duradera que puede dejar cualquier maestro no son propiedades inmobiliarias ni cuentas bancarias abundantes. Es el conocimiento transmitido generosamente, los valores inculcados sólidamente, las mentes despertadas permanentemente, los sueños inspirados genuinamente. Es saber con certeza que en algún lugar del mundo hay personas exitosas y realizadas que recuerdan con cariño genuino las lecciones fundamentales que aprendieron en nuestros salones de clase. Mi nombre es Don Fernando. Tengo 80 años de edad. Fui maestro de primaria durante 40 años ininterrumpidos, y esta es mi historia personal de cómo una familia puede aprender gradualmente a valorar lo que siempre estuvo presente, esperando pacientemente ser reconocido y respetado. Porque nunca es demasiado tarde para entender que el verdadero éxito profesional no se mide exclusivamente en dinero acumulado, sino en vidas transformadas positivamente. Y yo transformé satisfactoriamente miles de ellas durante mi carrera educativa,